2 horas después de dar a luz, miré a mi marido y le pedí que cogiera a nuestra hija. Él no se movió. Se quedó allí de pie, con su abrigo gris hecho a medida, mirándola como si fuera el error de un extraño abandonado en su puerta. Luego se inclinó lo suficiente para que solo yo pudiera escucharle, y pronunció las palabras que acabarían con nuestro matrimonio antes de que saliera el sol. Ya tengo un hijo con otra mujer. No voy a darle mis apellidos a esta niña. No lloré. No le pedí que lo repitiera. Miré la carita de mi hija, todavía suave y sonrosada, completamente ajena a que su padre acababa de elegir a otra persona en el mismo instante en que la rechazaba a ella. La apreté contra mi pecho y sonreí. Entonces recuerda este momento, le susurré, porque es el último que vas a tener de nosotras. Él se rió de verdad, como si yo hubiera dicho algo tierno e inofensivo, algo que dice una madre primeriza y agotada antes de recuperar el juicio. No tenía ni idea de que a la mañana siguiente habríamos desaparecido, y de que su arrepentimiento no había hecho más que empezar. Me llamo Silvia Robles, y esta es la historia de la noche en que mi marido tiró por la borda a su familia, su fortuna y su futuro. Todo en las 2 horas posteriores a convertirme en madre. 4 años antes, Gonzalo de la Vega entró en mi vida como lo hacen siempre las cosas caras, en silencio, y luego de golpe. Yo trabajaba como auditora de contratos para un bufete mediano en Madrid. El típico trabajo en el que lees la letra pequeña hasta que te duelen los ojos. Y el café se te queda frío 2 veces antes del mediodía. Él era el heredero del Grupo de la Vega, un imperio inmobiliario y hotelero que su abuelo había levantado desde un simple hostal de carretera, hasta convertirlo en algo que dominaba el horizonte de la ciudad. No necesitaba impresionar a nadie. Nunca levantaba la voz. Nunca miraba el móvil durante la cena. Nunca me hizo sentir como un accesorio en una vida que ya estaba completa antes de que yo llegara. Durante el primer año, creí haber encontrado lo más raro del mundo. Un hombre rico que aún recordaba cómo ser amable con una mujer que no podía ofrecerle nada a cambio. Su madre, Adela, era educada conmigo, de esa forma en que la gente es educada con algo que están esperando reemplazar. Su padre, Arturo de la Vega, apenas me dirigió la palabra en esos primeros años. Normalmente salía de la habitación a los pocos minutos de mi llegada, con la excusa de alguna llamada urgente. Me decía a mí misma que simplemente era su carácter. Dinero de toda la vida, modales antiguos, silencios antiguos. Aún no entendía que, en esa familia, el silencio nunca era neutral. Era una decisión tomada con cuidado, que solo se revisaba cuando dejaba de ser útil. Nos casamos 18 meses después de conocernos. En una ceremonia íntima que Gonzalo insistió en mantener modesta, lejos del ruido de la empresa, me dijo, apretándome la mano como si los dos estuviéramos conspirando contra algo mucho más grande que nosotros. Recuerdo estar en el pasillo del juzgado antes de entrar, colocándole bien la corbata porque le temblaban las manos, y pensar que un hombre tan nervioso por casarse conmigo no podía ser capaz de la crueldad fría y calculada que conocería 2 años después en la habitación de un hospital. Me equivocaba en eso, igual que me equivocaba en muchas otras cosas por aquel entonces. Principalmente porque él era muy bueno diciéndolas como si fueran verdades absolutas, en lugar de guiones ensayados. Fue durante nuestro 2.º año de matrimonio cuando escuché por primera vez el nombre de Camila Vargas. Era la asistente ejecutiva de Gonzalo, una mujer de americanas entalladas y una voz que nunca subía de un tono calmado y uniforme. Coincidí con ella un par de veces en eventos de la empresa. La segunda vez, en una cena de Navidad, la sorprendí mirando a Gonzalo al otro lado del salón, con una expresión que no supe identificar en ese momento. No era exactamente culpa, no era exactamente deseo. Era algo más parecido al agotamiento. Me dije a mí misma que me lo había imaginado. No tenía ningún motivo real para pensar lo contrario. Gonzalo seguía volviendo a casa casi todas las noches. Seguía acordándose de nuestro aniversario. Pero, echando la vista atrás, los pequeños detalles ya habían empezado. Llamadas que atendía en el garaje en lugar de dentro de casa. Viajes de negocios que se alargaban un día, luego 2. Con explicaciones que eran técnicamente posibles, pero nunca del todo específicas. Cada vez que yo sacaba el tema de ampliar la familia en el futuro, un tercer hijo, un chalet más grande, él se quedaba callado de una forma que no parecía la de un hombre soñando con el futuro, sino la de un hombre calculando cuánto tiempo más podría evitar el tema. Lo notaba, pero no me permitía llevar ese pensamiento hasta el final. Hubo una noche, a principios de ese 2.º año, llegó a casa pasada la medianoche de lo que dijo que era una cena con clientes. A la mañana siguiente,
Encontré un recibo en el bolsillo de su abrigo. Era de un restaurante a un par de municipios de distancia. Un sitio del que nunca le había oído hablar. Y la hora marcaba 2 horas antes de lo que me había dicho que se fue. Le pregunté por ello durante el desayuno, medio en broma. Y le vi construir una excusa en tiempo real. La cena de jubilación de un compañero, una mesa a la que se unió tarde, nada que valiera la pena recordar. Recuerdo haber pensado, incluso entonces, que un hombre que dice la verdad no suele necesitar 3 frases para explicar una simple cena. Lo dejé pasar de todos modos, porque dejar pasar las cosas era más fácil que ser el tipo de esposa que lleva la cuenta. Esa misma cena de Navidad, más tarde, terminé junto a Camila en la barra de las bebidas. Mientras Gonzalo estaba atrapado en una conversación sobre los resultados trimestrales al otro lado de la sala, ella me preguntó cómo iban los preparativos para la habitación del bebé. Ya que yo había comentado que estábamos intentando ser padres en la fiesta de la oficina del año anterior, era una pregunta pequeña y normal. Lo que recuerdo es el cuidado con el que la hizo, como si estuviera esquivando algo que no quería despertar. Y cómo se excusó casi inmediatamente después de que yo respondiera, antes incluso de que terminara la frase. Me dije que simplemente no estaba acostumbrada a dar palique a la mujer del jefe. No volví a pensar en ello hasta casi 2 años después. Antes de todo eso, antes de que el nombre de Camila saliera a relucir. Hubo 2 años de citas en clínicas de fertilidad de las que ninguno de los dos hablaba con nadie fuera de aquella sala de espera. Gonzalo vino a todas y cada una de ellas durante el primer año. Me dio la mano durante 2 tratamientos que no funcionaron. Y me dijo más de una vez que teníamos tiempo. ¿Qué pasaría cuando tuviera que pasar? Mirando atrás ahora, me pregunto cuánta de esa paciencia era real. Y cuánta era simplemente más fácil de interpretar que la alternativa, una conversación sobre si él seguía intentándolo, en todos los sentidos de la palabra, conmigo. Nunca sabré con certeza cuándo su atención empezó a dividirse en 2 direcciones. Solo sé que en algún momento de ese segundo año, mientras yo llevaba calendarios de ovulación y lloraba en silencio en los aparcamientos tras citas que no llevaban a nada, otra versión de la respuesta que él decía estar esperando ya estaba en marcha en un lugar completamente distinto. Cuando por fin me quedé embarazada en la primavera de nuestro 3er año, Gonzalo lloró en la ecografía. Lo recuerdo con tanta claridad porque se convirtió en el recuerdo al que me aferré durante todo lo que vino después. Él mismo pintó la habitación del bebé en un solo fin de semana. Estuvimos meses eligiendo un nombre en el que por fin nos pusimos de acuerdo la semana antes de dar a luz. Alma. Yo no sabía entonces que Camila ya llevaba varios meses de su propio embarazo. Desde entonces he tenido que aceptar que quizá nunca sepa exactamente cuándo empezó, solo que llevaba ocurriendo el tiempo suficiente, y con el cuidado suficiente, como para que yo no me diera cuenta ni una sola vez en 4 años de prestar atención a casi todo lo demás. Lo que no supe hasta mucho después fue que Arturo, su padre, sabía lo del embarazo desde hacía meses, y le había dado a Gonzalo su propio ultimátum. O resolvía la situación de una forma u otra antes de que el Consejo de Administración se reuniera para el balance anual, o el propio Arturo sacaría el tema bajo sus propios términos, delante de personas cuya opinión le importaba a Gonzalo mucho más de lo que nunca le importó la mía. Esa revisión ya se había adelantado una vez, y estaba programada para la semana siguiente a mi fecha de parto. Gonzalo no me había contado nada de eso, simplemente se estaba quedando sin tiempo para evitar que sus 2 vidas chocaran. La mañana que me puse de parto, Gonzalo estaba en el hospital antes incluso de que yo terminara de registrarme, paseando por la pequeña sala de triaje con una energía nerviosa que en su momento confundí con emoción en lugar de culpa. Me sostuvo la mano durante 11 horas de contracciones. Me marcó el ritmo de la respiración. Me dio hielo cuando no podía tragar otra cosa, y les dijo a las enfermeras 2 veces, sin que nadie le preguntara, lo emocionado que estaba por ser padre por fin. Echando la vista atrás, creo que una parte de él lo sentía de verdad en ese momento, de la misma forma que un actor puede sentir una frase mientras la dice, y aún así bajar del escenario para entrar en una vida completamente distinta 5 minutos después. Alma nació a las 6:47 de la mañana de un martes. Lloró, y el sonido llenó la habitación de una forma que todavía no sé describir. Excepto que se sintió como el comienzo de algo inmenso. La sostuve contra mi pecho, aún temblando, y miré a Gonzalo, esperando que él la cogiera como había prometido que haría durante los últimos 9 meses. No lo hizo. Dio un paso atrás hacia la ventana. Me dije a mí misma que estaba en shock, así que le pregunté con suavidad si quería cogerla. No, dijo, y algo en su voz ya se había vuelto plano y calculador, de una forma que nunca le había escuchado antes.
Salió al pasillo unos minutos después, y a través de la puerta entreabierta, escuché fragmentos de una llamada que claramente pensó que yo no podía oír. La voz de una mujer al otro lado, tensa e insistente, y Gonzalo diciendo en voz baja: «Así no, por teléfono no». Antes de colgar y quedarse allí un largo rato con la mano aún en el marco de la puerta, lo que yo aún no sabía era que Camila le había llamado 2 veces esa mañana. La segunda vez para decirle que no estaba dispuesta a seguir escondida durante otro momento importante. Quería que su hijo fuera reconocido públicamente antes de la junta del consejo. No quise gestionar en secreto. Y debajo de eso, un mensaje de su madre que había llegado 20 minutos antes, avisándole de que ella y Arturo ya iban de camino al hospital para conocer a su nueva nieta, sin ninguna intención de fingir, una vez que llegaran, que solo había un nieto digno de reconocimiento ese año. Gonzalo tenía quizá una hora antes de que sus propios padres entraran en esa habitación, y decidieran bajo sus propios términos, en lugar de los de él, cómo se iba a desarrollar todo esto delante de mí. Volvió a entrar con un traje limpio, y ahora entiendo que no se estaba vistiendo para una conversación que quisiera tener. Se estaba vistiendo para una que ya no tenía forma de evitar. 2 horas después, cuando las enfermeras habían limpiado, y la habitación se quedó en silencio, volvió a entrar como si solo hubiera salido a cambiarse por algo más apropiado para lo que estaba a punto de decir. Me habló de Camila, y de un hijo que llevaba el nombre de su abuelo, nacido 4 meses antes. Sus padres, me dijo, ya conocían al bebé, y estaban, aunque no lo dijo abiertamente, a minutos de cruzar mi puerta. Mi familia necesita un heredero varón, dijo, como si estuviera leyendo un memorándum que otra persona había escrito para él. Camila les ha dado uno. No voy a reconocer a tu hija con el apellido de la Vega. Me gustaría decir que grité, pero no lo hice. Miré la carita dormida de mi hija, y algo dentro de mí se volvió inmóvil y afilado al mismo tiempo, como una puerta cerrándose en algún lugar muy lejano. Los estás eligiendo a ellos, dije. No fue una pregunta. Estoy eligiendo el futuro de mi familia, respondió, como si nosotras dos no estuviéramos justo en medio de él. Sonreí. Le sorprendió. Pude ver cómo se le tensaba la mandíbula. Entonces recuerda este momento, le dije, porque es el último que vas a tener de nosotras. Se rió y salió a atender una llamada, ya a medio camino de vuelta a cualquier vida que creyera que le esperaba al otro lado de ese pasillo. Me quedé en ese hospital 2 noches más. El tiempo de recuperación estándar que me recomendó el médico, y me permití esas 2 noches porque aún no confiaba en mis propias piernas, y mucho menos en mi juicio. Gonzalo no volvió. Mi hermana, Elena, condujo 4 horas desde Valencia en el momento en que la llamé aquella primera noche. Llegó antes del amanecer, todavía con la ropa con la que había dormido. No me preguntó si estaba bien. Me preguntó qué necesitaba, en ese orden. Y luego, simplemente, tomó el control, sosteniendo a Alma para que yo pudiera dormir de verdad en lugar de a ratos, discutiendo amablemente con una enfermera sobre mi horario de analgésicos, sentada en el sillón de la esquina durante las horas de visita, como si tuviera la intención de sobrevivir a cualquiera que intentara hacerme salir antes de que estuviera lista. Ella me había dicho en mi propia boda, en voz baja mientras comíamos la tarta, que Gonzalo tenía el tipo de educación que solo aparece cuando alguien está mirando. Me reí de aquello entonces, pero no me reí sentada en aquella habitación de hospital, entendiendo por fin exactamente lo que había querido decir. 4 años demasiado tarde. Ella era la que estaba sentada junto a mi cama en lugar de Gonzalo, y en algún momento de esa segunda noche, dejé de esperar a que él volviera a cruzar la puerta. Fue en esa segunda noche, cuando por fin devolví una llamada que llevaba 3 semanas posponiendo. Era de la abogada del patrimonio de mi difunto tío Emilio, una mujer llamada Inés Navarro. Emilio había muerto 8 meses antes, un ingeniero de caminos jubilado que pasó 40 años diseñando los cimientos de edificios por los que otros hombres se llevaban el mérito. Di por hecho que la llamada era por papeleo rutinario, nada que importara frente a un primer embarazo. Me equivocaba. Inés me dijo más tarde que no me había estado llamando 3 semanas seguidas por algo rutinario. Emilio había ido a su despacho un año antes de morir, por iniciativa propia, y le pidió que revisara un antiguo acuerdo de asociación que aún conservaba de un proyecto urbanístico de hacía décadas, uno que desde entonces había sido absorbido por el Grupo de la Vega cuando la empresa se expandió. Le dijo que quería asegurarse de que el papeleo seguía significando lo que solía significar. Ella encontró algo que le preocupó lo suficiente como para seguir llamando. Un acuerdo de sindicación de acciones, aún activo, aún vinculante, que Emilio nunca había disuelto.
ligado a su 11% de participación en la rama promotora de la empresa. Me contó que Emilio nunca le explicó del todo por qué quería que lo revisara, solo que confiaba en que ella lo entendería con el tiempo, incluso si él no estaba allí para explicarlo. Había trabajado con él durante casi 15 años. Y dijo que seguía sin entenderle del todo, hasta que vio en tiempo real qué era exactamente lo que esa silenciosa preparación había estado protegiendo todo el tiempo. Aún no sabía para qué lo necesitaría. Solo sabía, en sus propias palabras, que algunas herencias vale la pena entenderlas antes de necesitarlas, no después. Le pregunté desde aquella cama de hospital qué significaba todo eso para mí ahora. Significa, me dijo, que tienes más voz en esa empresa de lo que tu marido cree. No precipité nada, por mucho que pudiera contarlo así para darle dramatismo. Primero fui a la casa que Gonzalo y yo habíamos compartido durante exactamente una semana, porque necesitaba un lugar familiar para pensar qué hacer a continuación, y porque cualquier abogado con sentido común te dirá que no tomes decisiones permanentes 3 días después de dar a luz. Gonzalo tampoco volvió a casa. Se quedó en casa de sus padres, y el único contacto que tuve con él durante esa semana fue un solo mensaje preguntando si había tenido tiempo para pensar las cosas, como si yo fuera la que necesitaba reconsiderar una decisión que él había tomado meses antes de que yo me pusiera de parto. Llamó una vez esa semana, en la 4ª noche, y casi no lo cojo. Cuando lo hice, no preguntó por Alma. Preguntó si había hablado con alguien de la empresa, con un tono que dejaba claro que ya sospechaba que lo había hecho. Le dije la verdad, que aún no había decidido nada, lo cual era cierto, aunque no fuera toda la verdad. Me dijo, casi con dulzura, que esperaba que pudiéramos mantener esto de forma civilizada por el bien de todos. Como si la civilidad fuera algo que acababa de recordar que existía, ahora que perderla podía costarle algo. Colgué sin contestar, y me quedé con el teléfono en el regazo durante mucho tiempo, escuchando respirar a Alma en el Moisés junto a la cama, intentando averiguar qué versión de él había sido real alguna vez. Pasé la mayor parte de esa semana haciendo cosas normales que resultaban extrañas en el contexto de todo lo demás, doblando ropita diminuta, aprendiendo el ritmo de los llantos de un recién nacido, de pie en la habitación que él mismo había pintado, pasando la mano por una pared que de repente parecía pertenecer al matrimonio de otra persona. La 5ª noche, por fin abrí el armario y empecé a hacer las maletas en silencio, un cajón cada vez, no por rabia, sino porque quedarse había dejado de tener sentido en el momento en que me permití admitirlo. Elena volvió ese fin de semana para ayudarme a llevar las cajas a un piso de alquiler a 2 calles de su propia casa, lo bastante cerca como para poder seguir apareciendo sin avisar con la compra y una opinión sobre todo. Para el final de esa semana, Inés y yo habíamos revisado la carpeta en condiciones, a la luz del día, en su despacho, con café de verdad y tiempo suficiente para hacer preguntas. Lo que me daban las acciones de Emilio no era el control de la empresa, era el derecho legal a solicitar una auditoría formal de la conducta de los ejecutivos, una que pudiera exponer al Grupo de la Vega a riesgos de reputación o financieros durante cualquier periodo activo de financiación. Y daba la casualidad de que la empresa estaba en plena refinanciación ese trimestre, un hecho que no tenía nada que ver con la suerte, y todo que ver con el tipo de expansión agresiva que el padre de Gonzalo llevaba años impulsando. Una aventura que había producido 2 hijos compitiendo entre sí, uno de ellos nacido de una empleada, durante un periodo en el que Gonzalo había firmado personalmente declaraciones a los bancos describiendo su situación personal como estable. Era exactamente el tipo de conducta que esa auditoría estaba diseñada para detectar. Presenté la solicitud a través de Inés a principios de la 2ª semana. Me mudé de la casa definitivamente esa misma semana al alquiler cerca de Elena con Alma, y dejé que el propio proceso de la empresa hiciera algo que yo nunca podría haber hecho desde una cama de hospital: obligar a Gonzalo a dar explicaciones ante personas que nunca habían necesitado mi permiso para hacer preguntas difíciles. 2 semanas después de presentarla, antes de que se reuniera el consejo, Camila me llamó. Casi no contesto. Cuando lo hice, me dijo que se había enterado de la auditoría por la oficina, y que quería decir algo antes de que se convirtiera en un espectáculo. Sonaba cansada de una forma que no tenía nada que ver con tener un recién nacido, un tipo de cansancio que reconocí porque yo misma llevaba 4 años cargando con una versión de él sin saber ponerle nombre. Me contó que había crecido como hija única en un pueblo pequeño de Sevilla, que se había mudado a Madrid por el trabajo, sin familia cerca, y que, en algún punto de la soledad de ese primer año trabajando para Gonzalo, la atención cuidadosa había empezado a parecer algo que no era.
Dijo que se había dicho a sí misma más de una vez que dejaría de contestar a sus llamadas fuera del horario laboral, y que nunca llegó a conseguirlo. Hasta que parar habría significado perder lo único estable en una ciudad donde todavía no conocía a nadie lo bastante bien como para llamar a medianoche. Me contó que Gonzalo le había prometido, meses después de empezar, que tenía intención de dejarme a la larga, que para cuando se permitió creerle, ya estaba embarazada, ya estaba aislada, ya no sabía a quién más contárselo. Él hace esto, dijo en voz baja. Le dice a la gente exactamente lo justo para mantenerlos caminando en su dirección. Le pregunté por qué me lo contaba ahora. Se quedó callada un largo momento. Porque alguien debería saber la verdad desde el principio, dijo por fin. En lugar de enterarse a pedazos delante de un público, pensé en la habitación que él había pintado, en la ecografía en la que había llorado, y comprendí que a Camila y a mí nos habían entregado versiones de la misma actuación, montada para dos mujeres diferentes que creían ser el único público. La reunión del consejo tuvo lugar un jueves en una sala acristalada de la planta 14. Olía a café recién hecho y a algo más frío por debajo. No era obligatorio que yo asistiera en persona. Inés se encargó de la parte procesal, pero fui de todos modos, con alma dormida en la mochila portabebés contra mi pecho, porque quería que Gonzalo viera exactamente quién estaba sentada al otro lado de la mesa. Cuando su padre por fin le pidiera que diera explicaciones en voz alta, Arturo le preguntó a Gonzalo, delante de 6 miembros del consejo y 2 abogados externos, si era cierto que había tenido un hijo con una empleada mientras certificaba personalmente a los bancos que su situación era estable. Gonzalo dijo que la situación se estaba manejando en privado. Arturo preguntó si en privado incluía dejar a su hija recién nacida en la habitación de un hospital, delante de un personal de enfermería que recordaría cada detalle. Gonzalo no tuvo respuesta para eso. Por primera vez en 4 años, parecía un hombre que se había quedado sin la frase correcta que decir. Entonces, un antiguo compañero de Gonzalo, un hombre que había dejado la empresa en malos términos 2 meses antes por una disputa sobre un bonus que sentía que le habían denegado injustamente, le envió a Inés un hilo de mensajes que se había guardado por puro resentimiento. Gonzalo bromeando, meses atrás, con que una vez resuelto el asunto del heredero, planeaba separarse discretamente de Camila en el plazo de 1 año, cuando las apariencias ya no importaran. No fue la suerte lo que nos entregó esos mensajes. Fue la consecuencia ordinaria y predecible de tratar a las personas como si fueran desechables, y asumir que ninguna de ellas compararía notas jamás, ni esperaría el momento adecuado para usar lo que se habían guardado. Camila aguantó la lectura con las manos planas sobre la mesa. Cuando terminó, se levantó, se alisó la americana y dijo la única frase que le oí dirigir a Gonzalo directamente. Deberías haberle dicho la verdad a alguien. A cualquiera, aunque fuera una sola vez, antes de que costara tanto. Luego salió de la sala. Gonzalo me alcanzó en el ascensor después, antes de que pudiera llegar al aparcamiento. Parecía más pequeño, en aquella caja de espejos, de lo que le había visto en 4 años de matrimonio, con la mandíbula tensa, como si intentara encontrar una versión de sí mismo que aún pudiera salir del paso hablando. ¿Planeaste esto?, me dijo. No fue exactamente una pregunta, como si necesitara que fuera culpa mía en lugar de suya. No tuve que planear nada, le dije. Simplemente dejé de encubrirte en el segundo en que tú dejaste de fingir. Las puertas se abrieron antes de que pudiera contestar, y salí al aparcamiento con mi hija dormida contra el pecho, y no miré atrás para ver si me seguía. Lo que siguió no fue una victoria legal limpia entregada por una vieja cláusula familiar, como me habría gustado que fuera. El lenguaje del fideicomiso que la generación de Emilio había redactado décadas atrás exigía que cualquier heredero naciera dentro de un matrimonio intacto para tener prioridad en la herencia, y ese lenguaje creó exactamente lo que Inés llamó desde el principio una auténtica disputa de sucesión, no una respuesta automática. Los abogados de los de la Vega defendían una interpretación. Inés defendía otra. Hubo declaraciones, revelaciones financieras, un mediador externo traído específicamente para evitar que la disputa llegara a un tribunal que la familia quería evitar a casi cualquier precio. Y más de una tarde en la que Inés me advirtió que el resultado aún podía ir en cualquier dirección, dependiendo de qué precedente le pareciera más persuasivo al mediador. Pasó la mayor parte de 4 meses, junto con los trámites del divorcio, antes de que los abogados externos del consejo resolvieran por fin el asunto mediante una negociación en lugar de un fallo limpio. Alma mantendría la posición formal de heredera como la única hija nacida dentro del matrimonio registrado, mientras que el hijo de Camila quedaría fuera de la estructura de sucesión de la empresa por completo.
Un asunto aparte que Gonzalo tendría que resolver si quería, por su cuenta, a través de cualquier acuerdo privado que pudiera conseguir. Sin el respaldo de la empresa, Gonzalo no había asegurado un heredero. Se había pasado un año fabricando una disputa que terminó con la hija a la que se negó a sostener, convirtiéndose en la única hija a la que alguien en esa familia estaba legalmente obligado a mantener. El acuerdo de divorcio en sí llevó esos mismos 4 meses. No pedí nada vengativo en los papeles. Pedí lo que era justo. Y con las acciones de Emilio respaldándome y un consejo que ya no confiaba en Gonzalo para casi nada, lo justo resultó ser más de lo que ninguno de los dos esperábamos al principio. El acuerdo de custodia fue la única parte en la que Gonzalo apareció al principio, pareciéndose al hombre con el que me había casado. Pidió un régimen de visitas estructurado, y dejé que el mediador estableciera unas condiciones razonables, porque quería poder decirle a Alma con sinceridad algún día que no había sido yo quien cerró todas las puertas. Usó 4 de sus primeras 6 visitas programadas, llegando tarde a 2 de ellas y acortando una tercera por una llamada de trabajo. Para su primer cumpleaños, había dejado de programarlas por completo, y ninguna cláusula, ningún mediador y ninguna cantidad de dinero logró arreglar jamás la parte de él que había tomado esa decisión 2 horas después de que ella naciera. Arturo se puso en contacto conmigo en persona, casi un año después de la reunión del consejo, y me preguntó si podíamos hablar sin abogados en la sala. Nos vimos en una cafetería cerca de mi nueva casa, terreno neutral, y se sentó frente a mí, pareciendo más viejo de lo que recordaba, con las manos envolviendo una taza de la que nunca bebió. Me dijo, en una conversación que duró más que cualquiera que hubiera tenido con él durante mi matrimonio, que su propio padre había dirigido a su familia de la misma manera, midiendo a las personas por su utilidad en lugar de por su carácter, llevando la cuenta en lugar de mantenerlos cerca. Dijo que su padre le había dicho una vez, cuando Arturo era apenas mayor de lo que Gonzalo era ahora, que el sentimentalismo era un lujo que la empresa familiar no se podía permitir, y que se había pasado décadas creyendo esa frase sin cuestionarse ni una sola vez a dónde les había llevado realmente a ninguno de ellos. Dijo que no se había dado cuenta de lo completamente que lo había repetido con su propio hijo, hasta que vio a Gonzalo salir de una habitación de hospital en lugar de acercarse a su hija, y reconoció la forma exacta de su propia frialdad devolviéndole la mirada. No fue una disculpa, no con esas palabras, fue más bien una explicación ofrecida tarde, por un silencio que por fin parecía entender que había ayudado a construir mucho antes de que yo llegara a esa familia. Adela envió una carta por esa misma época, en el mismo papel de carta color crema que había usado para nuestras invitaciones de boda, diciendo que esperaba que yo entendiera que estas cosas son complicadas. La leí 2 veces y no contesté. A veces, la comprensión no es una obligación solo porque alguien decida por fin pedirla después de que el daño ya esté hecho. Me mudé a 2 horas de distancia, a una casa tranquila con jardín, y un arce al que Alma insiste en ponerle nombre cada estación. Elena viene en coche casi todos los domingos, todavía oliendo ligeramente a lo que sea que su marido estuviera reparando esa semana. Y aún no me deja olvidar el hecho de que desconfió de la educación de Gonzalo años antes de que yo estuviera lista para escucharlo. Inés se encarga del papeleo del fideicomiso 2 veces al año, siempre tomando un café, siempre con la misma broma irónica, sobre cómo 3 semanas de mensajes de voz sin contestar se convirtieron en la estrategia legal más útil que nunca planeó entregarme. Arturo envía una tarjeta por el cumpleaños de Alma ahora, firmada simplemente como abuelo. Y el año pasado preguntó a través de Inés si podía visitarnos de vez en cuando en términos neutrales, sin expectativas. Dije que sí, principalmente porque Alma merece decidir por sí misma cuando sea mayor. ¿Qué tipo de relación quiere con una familia cuyo apellido lleva? Y cuya fortuna, al final, pasó a ser legalmente suya antes de que su padre entendiera del todo lo que había perdido. Gonzalo me llamó una vez, casi un año después de todo, a altas horas de la noche, con la voz más pequeña que nunca, sin que quedara en ella nada de aquella autoridad tranquila. Me preguntó si todavía había alguna forma de formar parte de la vida de Alma, como debería haberlo hecho desde el principio, antes de que nada de esto tuviera la oportunidad de pasar. Pensé en la habitación del hospital, en las 2 horas que me hizo estar allí sentada, creyendo que aún podría elegirnos, antes de decidir no hacerlo. Tuviste tus 2 horas, le dije. Te di el resto de tu vida después de eso para cambiar de opinión. Y te pasaste cada minuto asegurándote de no hacerlo. Colgué y no he vuelto a saber de él. Ni una tarjeta, ni un mensaje, ni siquiera a través de Inés. Alma ya Yamina.
rápido y un poco a lo loco, como hacen los niños de 2 años cuando deciden que el mundo entero existe expresamente para que ellos lo exploren. Tiene mi boca y la barbilla obstinada de otra persona. Y ha empezado a preguntar, de esa forma fragmentada en que lo preguntan todo a los 2 años, ¿dónde está su padre? Aún no he encontrado las palabras adecuadas. No creo que haya una versión de la verdad que encaje limpiamente en el vocabulario de una niña pequeña. Así que, por ahora, le digo que está muy lejos. Y dejo que eso sea suficiente, sabiendo que nos espera una conversación más difícil a las 2 en algún punto del camino. Una que me niego a tener antes de que ella esté realmente lista para escucharla. Pienso en aquella habitación de hospital más de lo que probablemente debería, teniendo en cuenta lo lejos que se siente ahora. No en la crueldad de aquello, ni siquiera en las 2 horas en sí, sino en el momento exacto justo antes de sonreír. Ese medio segundo en el que podría haber elegido derrumbarme en su lugar. Y algo dentro de mí, más silencioso que la rabia y más firme que el dolor, decidió no hacerlo. No sé exactamente de dónde salió esa firmeza. Tal vez fue la de Emilio, esperando pacientemente en unos viejos papeles un momento que nunca llegó a ver. Tal vez fue la de Elena, sentada junto a esa cama en lugar del hombre que debería haber estado allí. O tal vez es solo lo que pasa cuando a una persona por fin se le acaban las razones para hacerse pequeña, por alguien que nunca iba a notar el esfuerzo de todos modos. Cada noche, antes de que se quede dormida, le digo a Alma lo mismo, que las personas que se supone que deben elegirte, a veces no lo hacen, y que ese no es el final de la historia, es solo la parte en la que descubres quién sí lo hace. Algunas noches ya está dormida antes de que termine de decirlo, y lo digo de todos modos, en voz baja, principalmente para mí misma a estas alturas, porque sigue siendo la cosa más cierta que sé decirnos a las 2. A veces, ganar no es vengarse. A veces es solo asegurarse de que la próxima generación nunca tenga que rogar para ser elegida. Si fueras yo, tumbada en esa cama de hospital, viendo cómo una promesa se rompía en pedazos delante de ti, ¿habrías sonreído como lo hice yo? ¿O le habrías dejado ver exactamente lo que sentías en ese momento? Cuéntamelo en los comentarios, porque sigo pensando en cuál de los dos se fue de allí habiendo ganado realmente.